Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Quiero traerte otro estudio más acerca de la palabra del Señor. Y esta vez es en el libro de Nahum, capítulo 1. Esto habla acerca de los 713 años de Cristo y que son los atributos de Dios. Amén. La palabra se lee como está escrita en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: La carga de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Esto nos habla acerca de que Nahum era del pueblo del Capernaum, lo cual significa pueblo de Nahum. Libro de Jonás, en el libro de Jonás demuestra y registra el arrepentimiento de Nínive, mientras que Nahum predice la destrucción, porque Nahum profetizó cerca de 100 años después de Jonás y la ciudad fue destruida cerca de 100 años después de eso. A pesar de que el libro no tiene una fecha, parece que Nahum era contemporáneo con Isaías y con Ezequías. La carga de Nínive habla acerca del peso del mensaje del Señor, el cual había sido puesto en el corazón del profeta por esa ciudad. Versículo número 2. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dios es celoso, lo cual significa que tiene un amor celoso por su pueblo y que no permitirá que nadie haga daño, aunque emplee a naciones como instrumentos para su castigo. Habla también acerca de uno de los nombres de Jehová, el cual es celoso. Y esto, ¿verdad? Nos dice que el Señor es vengador, lo que significa que Él venga a su pueblo de sus adversarios y tiene ira para con sus enemigos. Y esto nos envía para Éxodo versículo 34, versículo 14. Y dice Éxodo 34, 14, porque no te postrarán ante ningún otro Dios con D pequeña, pues el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aleluya. Esto significa que el celo de Dios es la esencia de su carácter moral, un motivo mayor para adorar y confianza para su pueblo. Y esta es la base, que sus enemigos tengan el temor del Señor, el cual no compartirá con su pueblo a Satanás. Significa que el celo del Señor no es egoísta como lo es, ¿verdad?, en el mundo. Amén. Y también seguimos aquí en el versículo número 3, que dice: el Señor es tardo para la ira y grande en el poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aleluya. La longanimidad del Señor no se debe a la importancia, porque Él es grande en su poder
y él no tendrá por inocente al culpable, lo cual significa que al transcurrir el tiempo y en ninguna manera en la mente de Dios disminuye la culpabilidad. Se dice que las nubes son el polvo de sus pies, lo cual se refiere al descubrimiento científico de que las nubes deben su hermosura e incluso su propia existencia a la presencia de partículas de polvo en la atmósfera, lo cual también sin lugar a duda es completamente desconocido a Nahum. También habla acerca del vapor, el cual condensa en estas partículas y luego se hacen visibles en nubes. De allí, con exactitud científica, habla de la declaración de Nahum. Aleluya. Versículo 4. Él amenaza al mar y lo hace secar y reseca todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Esto habla acerca de grandes cambios físicos y terremotos en el mundo. Son muestras de la ira de Dios sobre las naciones pecadoras. Él amenaza al mar y lo hace secar. Esto nos quiere decir que el mar muerto, cuando se abrió para permitir el paso de los hijos de Israel, y cuando dice que se reseca todos los ríos, está hablando del río de Jordán. Amén. Las áreas del Basán, Carmelo y el Líbano se conocían como algo valioso por su fertilidad y aún así se utilizan en el sentido proverbial para expresar la verdad de que Dios puede causar que la región más frondosa se marchite por medio de su poderosa palabra. Y nos manda para Éxodo capítulo 14, versículos 21, y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el Señor, que el mar retirase por recio viento oriental, y toda aquella noche, y cambió el mar en tierra seca y las aguas quedaron divididas. Wow. Significa que el viento recio, que es Dios, usó para abrir una senda en medio del mar y fue un milagro divino de él y no de algo que se puede lograr por la fuerza desencadenadas, sino ni por la naturaleza, sino que cuando los hijos de Israel comenzaron a caminar entre el mar, Dios abría el mar, Dios abría camino para que ellos entraran lentamente y siguieran, ¿verdad? Según se estaba abriendo el camino, según se estaba abriendo, ¿verdad? Ese mar, el Señor iba abriéndole paso para que ellos pudieran entrar. También nos manda para Josué capítulo 3 versículo 17, el cual dice, pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Amén. Dice, hay personas que piensan que el Jordán es la muerte, mientras que Canaán es como un tipo del cielo. Pero sin embargo, mientras el Jordán es un tipo de muerte, habla que es el tipo de muerte en la carne, es la muerte
en la carne, mientras que Canaán es la promesa de Dios, es el tipo de promesas de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. También nos manda para Segunda de Reyes, ese mismo versículo 4 de Nahum, que dice, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 al 14. Y dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Todo pasó por el poder de Dios y que el río Jordán fue abierto. Versículo 14. Y tomando el manto de Elías, se le había caído, golpeó y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas y se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Amén. Dice que el Señor proclamó a Eliseo, el que estaba con él, al hacerle el último milagro de Elías. Y así, de este modo, le dio seguridad de que estaría con él desde entonces en su ministerio profético. Aleluya. Y seguimos, versículo número 5 de Nahum. Dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Habla acerca del propósito, ¿verdad? Es mostrar que el Señor tiene la libertad de acción y que no solamente con respecto a su pueblo, el pueblo de Israel, sino que también con todo el mundo. Y que todos los que habitan la naturaleza, ya sea viviente o no sea viviente, representa a ser movida por el terror de la conciencia de la culpa. Versículo número 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pies en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y ante él se desmenuzan las peñas. Amén. Está hablando acerca del Espíritu Santo, el cual emplea la oportunidad para mostrar que el Señor es perfectamente capaz de destruir el poderoso imperio asirio. También es capaz de hacer que todo el mundo se postre, ¿verdad?, ante sus pies, y el cual pronto lo hará. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Tiene que ver con la gran tribulación venidera. La última frase, que es en el versículo, y se refiere al sexto sello, y eso está en el libro de Apocalipsis. Nos manda para Apocalipsis 6, del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 17, el cual dice así: y miré cuando él, está hablando de Cristo, abrió el sexto sello, y he aquí que fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Se puso como toda como sangre. Está hablando, ¿verdad?, este versículo acerca de Cristo, y habla también de varios, el cual es el primero, probablemente fue causado por el polvo y se levantaría en el aire debido a un terremoto. Esto no quiere decir que la luna se convirtió en sangre, sino que se puso toda como sangre. Nuevamente habla que se referirá a las partículas del polvo que llenarán
el aire. Amén. Versículo número 13 del libro de Apocalipsis. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Está hablando de los meteoritos o de las estrellas fugaces. Y dice que habrá un bombardeo. Y estos son meteoritos en la tierra que causará daños inauditos, causará estrago. Amén. Versículo número 14. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y toda isla fueron removidas de sus lugares. Pertenece al temblor de los cielos, lo que fomenta los meteoritos. Indica el poder de proporciones incomprensibles, la mayor evidencia, la cual será probable en el Medio Oriente. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los príncipes y los ricos, y los capitanes y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Wow. Esto expone todo esfuerzo perdido, porque los hombres no pueden esconderse de Dios y tampoco, ¿verdad? Abarca a todos, desde el pobre, desde el más pobre hasta el más rico. No hay límite. Esto es para todo. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Wow. El hombre insensato ora a las piedras. Dios, el Padre, que todos sepan, corresponde a Dios el Padre, para que todos sepan que la humanidad entera, incluyendo a todo ser humano, que tiene que darle cuentas a aquel que está sentado allá arriba en el trono, que hoy es el Cordero, es nuestro Salvador, y que mañana es el Cordero y es nuestro juez, será nuestro juez, el que nos juzgará a nosotros y preguntará qué nosotros hicimos aquí en la tierra con todo lo que Él nos dejó y cómo nos comportamos aquí en la tierra. Versículo número 17 de Apocalipsis dice: porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Está hablando de la gran tribulación, la cual va a venir, ¿verdad? Durante unos 7 años. Dice que durará durante unos 7 años. Y esto habla acerca de que el hombre que está en contra de Dios desde la caída, ahora el hombre será exactamente, o sabrá cuán exactamente y cuán poderoso es realmente nuestro Dios. Aleluya. Versículo número 7 del libro de Nahum. El Señor es bueno, fortalezca en el día de la justicia y conoce a los que en Él confían. El Señor es bueno, es puro y es simple. Él da fortaleza en el día de la angustia. Esto demuestra y está demostrado por Ezequías, cuando se refugió en el Señor, el cual fue librado de los asirios y fueron destruidos. También se conoce, ¿verdad?, a los que en Él confían. Es cuando hay un deleite en el Señor, en aquellos que ponen su confianza en Él y su palabra. No en el brazo
de un hombre el cual es frágil, sino en el deleite del Señor y en su palabra. La palabra conoce, es un consuelo para los que confían totalmente en Él. Y esa es la confianza. Y aunque el mundo y la mayoría de las iglesias se burlan de esa confianza, es más bien removida o bendecida y bendecida por Él. La iglesia, ¿verdad? En muchas ocasiones hay muchas iglesias que se burlan, ¿verdad? Pero se burlan de la confianza que el Señor ya ha depositado, la cual será removida, pero también será bendecida por Él. ¿Por quién? Por el Señor. El número 8. Número 8. Pero con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Está hablando acerca de una inundación, la cual se cumplió literalmente. Es una inundación fuerte y prolongada del río Tigris. Esto se llevó en una sesión de la muralla, la cual rodeaba toda la ciudad, y que esa abertura los babilonios forzaron su entrada entre las murallas y capturaron el lugar. Consumirá a sus adversarios. También se cumplirá literalmente cuando la ciudad cayó, fue saqueada por medos y se dejó caer en un montón de ruinas desoladas. Lo que hoy en día, ¿verdad? Aconteció. Se piensa que fue en el año 612 antes de Cristo, y fue en el mes de agosto, y dice que aproximadamente fueron 100 años después de la profecía de Nahum. Entonces, ahora se habla acerca del juicio de Nínive y la destrucción. Versículo 9. ¿Qué pensáis contra el Señor que hará consumación? ¿No tomará venganza 2 veces de sus enemigos? Wow. Está hablando, ¿verdad? Que cuando nos pregunta qué pensáis contra el Señor, qué pensáis contra el Señor, esto habla acerca de los intentos, ¿verdad? Cuando Asirio quería tomar a Jerusalén, y él hará consumación. Nos está hablando acerca de la destrucción del imperio asirio. Por tal razón, el Señor no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Esto nos deja en claro que así como Asiria, de hecho, había sujetado al reino del norte y había amenazado normalmente a Judá, y también había amenazado a Jerusalén. Nunca tendrán poder para volver otra vez a hacerlo. Versículo número 10. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Vuelve y habla acerca de los asirios. El Señor dice que aunque sean como espinos entretejidos, cuando habla de espinos entretejidos, habla acerca de que serán equipados y serán como militar. Es un ejército abrumador, inexpugnable,
como los espinos entretejidos del oriente. Y embriagados con orgullo y fuerza, aún serán consumidos como hojarasca completamente seca. Y esto se dirige a las jactancias de los asirios y de sus calumnias contra el Señor Jehová. Amén. Estén empapados de su embriaguez. Habla, ¿verdad? En el significado principal, que es embriagados con poder, embriagados con su poder. Versículo número 11. De ti salió el que imaginó mal contra el Señor, un consejero perverso. Nos dice que Nahum señala o que se refiere a Sennacherib o que posiblemente a Rabsaces, perdón. Pero de igual manera es al futuro anticristo. Así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan, sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Wow. Habla de las jactancias de Sennacherib por medio de Rabsaces. Wow. El Señor contesta y dice que realmente todo acontecerá. Y aunque tengan reposo y sean tantos, significa que los asirios tendrán y se sentirán seguros debido a sus grandes números. A su parecer, dicen que Jerusalén estaba en un momento oportuno y que son presos para decirlo, están prestos a decirlo. Así que dice que aún así ellos serán talados, serán eliminados. Habla acerca de grandes números. Jerusalén. Y dice que pasará al Señor, el cual pasa por medio del ejército asirio en juicio y que mata a 185,000 de ellos, así como él pasó por la tierra de Egipto y mató a los primogénitos. Esto es, dice que es bastante, dice que es bastante que ha afligido y que no lo afligirán más. No se refiere acerca de los asirios, sino acerca de Israel. Él no afligirá más al pueblo de Israel. Y dice que ellos fueron afligidos, pero solo con medidas. Los asirios serán afligidos eternamente. Amén. Versículo número 13. Porque ahora quebraré su yugo que pesa sobre ti y romperé sus conyundas. Wow. Del mismo modo, ¿verdad? Que se quitó Ezequías el yugo de Asirio, también dice que dice y romperé sus conyudas. Esto habla acerca de la liberación inmediata y no de una que sea prolongada, sino que exactamente es lo que aconteció cuando el ángel mató a 185,000 de sus líderes y soldados, más destacado como resultado, Sennacherib
canceló todos los planes para la sujeción de Jerusalén y regresó derrotado a su país. ¡Wow! Poderoso. Pero el versículo número 14, pero acerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de función. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Wow. Habla de Sennacherib, de sus jactancias, el cual había hecho en cuanto al Señor, y dice que ahora acerca de él mandará el Señor, mientras que Asirio era incapaz de llevar a cabo sus jactancias, la palabra mandará. Esto habla de la garantía de la predicción de Dios, la cual llevará a cabo, que es lo que aconteció. Que no quede ni memoria de su nombre. Habla acerca del fin del poder del asirio, el cual terminará un poco después de 100 años. También de la casa de tu Dios destruiré con escultura y estatua de fundición. Habla de el Dios con D pequeña, ¿verdad? Dice que destruirán su casa, su escultura, la estatua de fundición. Habla acerca de los asirios que destruyeron las imágenes de los dioses, los cuales adoraban por naciones conquistadas. Y del mismo modo, el Señor hará lo mismo con tales dioses de pequeña. Allí pondré tu sepulcro, que declara la muerte de Sennacherib. Él fue matado en el templo de su ídolo, asesinado por sus propios hijos. Y la razón fue porque fue vil. Y la palabra vil en hebreo habla o se traduce como ligero, el cual significa pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto, como en el libro de Daniel 5:27. También habla en el versículo último, versículo 15, acerca del programa misionero que fue en el milenio, y dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Aquí habla acerca de la visitación del ángel, el cual mató a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Los mensajeros alegres se apresuraron por todas las montañas de Jerusalén con todas estas nuevas. Y en el Salmo 126 fue escrito probablemente por Elías con respecto a esa gran liberación, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ¿verdad? Habla acerca del anticristo venidero y la mayor victoria de Israel, que en realidad da lugar a la segunda venida de Cristo. Amén. Y esto fue todo lo que yo traje en esta hora. Espero que haya sido de bendición, que haya sido de edificación para tu vida. Si te gustó, dale like y compártelo para que sigan, ¿verdad?, más vidas aprendiendo de la palabra del Señor como está escrita. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.